Señor Rodrigo, ¿cómo estás? Hola César, bien, ¿cómo estás vos? Eh, ¿Qué hay de nuevo? Pues era bien para no preocuparte, con el corazón roto un poquito. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? No, porque me dijiste que las imágenes de los capítulos de los podcasts estaban muy feas. Ya, es cierto, la primera imagen me entusiasmó mucho, o sea, la imagen del primer episodio. La segunda dije, ve, no quedó tan buena como la primera. La tercera empecé a sospechar que algo estaba pasando. La última es horrible, es la peor de todas. Fuimos de mal en peor, de verdad. No sé qué le pasó al programita este, pero empezó con mucho entusiasmo, como Y se fue desentusiasmando. Todo esto es una prueba para probar que la inteligencia artificial también se aburre de hacer su trabajo. ya, no, no es infalible, no es infalible. Es decir, apareció el tema de la inteligencia artificial, nos asustamos mucho, nos va a quitar el trabajo, se van a tomar el mundo y luego vamos dándonos cuenta que en realidad es un organismo, un mecanismo falible y de hecho en decadencia. O sea, inmediatamente, Apenas comenzamos a usarlo, inmediatamente se empezó. manifestó con tal fuerza y ahora está en decadencia, no sirve para un culo, básicamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bueno, este señor o señora que no sé ni cómo llamarle ahorita, que nos estaba ayudando a solucionar problemas y ahora está haciendo un trabajo horrible? Que la verdad a mí me avergüenza, me están avergonzando mucho las portadas que le estamos poniendo a este podcast. se aburrió de trabajar, no le estamos pagando lo suficiente al parecer. Se llama Dali, curiosamente, don Cosito. Ya, ya. Eh, no, ¿qué ha pasado? Y lo quiero tomar como una oportunidad para hablar de este tema, y es precisamente de lo falible de esas herramientas. Ujú, Al inicio lo comencé un poco porque pues, no me iba a poder a diseñar las imágenes para cada cosa, me daba mucha pereza, pero también como, bueno, vamos a hacer esta apuesta por estas herramientas eh, y ver qué pasa, ver a dónde nos lleva. ujú, Y me ha agradado mucho que nos haya llevado a un puerto no tan chévere. ujú, Es, Esta es como una herramienta gratuita de esta empresa de los mismos creadores de ChatGPT. ujú, Hace estas imágenes. ¿Y qué pasa? Tú le describes algo que tú quieres y él te genera una serie de ujú. eh, cuatro imágenes basadas en esto. Eh, Ya, y que- vos escogías una de esas cuatro imágenes. y yo escogía una de esas cuatro imágenes, normalmente la menos ¿Escogiste la mala. mejor, la mejor o la peor de las cuatro? Porque, No, digamos, si escogiste la mejor, lo, que, no me imagino. lo, que, lo que yo creía era la mejor, pero pues claramente. Pero claro, entonces allí entra otro asunto y es, yo decía como, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llevar este proceso. Entonces yo lo que hacía era como coger más o menos la descripción del capítulo que nosotros estábamos haciendo y le decía al chat GPT como, hey, ¿qué imagen usarías tú para describir este tema, este episodio que estamos haciendo, este episodio de podcast? Y él hacía una descripción que yo modificaba un poco, se la pasaba al otro sistema, a la otra herramienta, y salía la imagen. Wow, ya. O sea, Sí, entre ellos, casi que entre ellos se comunica. Pues bueno, en este caso hiciste la mediación vos, pero no, increíble, increíble. ¿Qué claro, hacen claro, todos? claro, pero entonces ahí viene el punto. ¿Qué está faltando para que funcione? Porque, digamos, uno ve otras cosas que realmente funcionan muy bien. Y entonces allí es donde entra como todo ese asunto de cuál es nuestro rol a la hora de usar estas herramientas. ¿Sí me entendés? Ujú, O sea, ujú. yo estoy usando dos herramientas que han hablado de ellas hasta el cansancio, y vos me estás diciendo vos que es un artista con un ojo estético pues altísimo, y me No, estás claro. diciendo no, no. Me estás diciendo no, mira, esto no funciona. Y entonces
digamos, allí entra esa parte que a mí me parece muy interesante y es como cuál es nuestro rol a la hora de realmente crear con esto. Y tenemos como una prueba, entre comillas, viviente, de que si uno lo usa como de una manera no tan inteligente, pues, o sea, yo hice un proceso automatizado, cogí lo que íbamos, de lo que hablábamos en el capítulo, le decía a la inteligencia artificial, hey, hazme una descripción de esto, y se la pasaba a otra inteligencia artificial y le decía, hazme una imagen de esto. O sea, mi intervención era nula, casi nula, o sea, copiar y pegar. Ya. Y el resultado no fue exitoso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando? Ya. Y ahí, dime. No, sigue, sí, perdón. No, que ahí es donde entra como esa pregunta o ese punto de qué le ponemos nosotros al proceso y cómo podemos llevar esto a un buen puerto, porque no significa que no se pueda hacer. Eh, y es que efectivamente a ver, la inspiración, le falta al final la intención de qué es lo que se quiere, ¿no? O sea, que la persona que está manejando esas herramientas realmente entienda qué es lo que quiere sacar de allí. ¿Sí? Porque esa herramienta, que creo que lo dije en otro capítulo, esa herramienta no lo va a hacer por uno. ¿Sí? Porque Claro. ella realmente no tiene ese entendimiento del mundo, que eso es algo de lo que voy a hablar en un par de minutos, pero no tiene Ya. ese entendimiento del mundo, entonces, pues vos no puedes automatizar tus procesos con eso. Vos tenés que decirle cosas, por ejemplo, hey, no, yo quiero que, que esta ilustración esté hecha en este estilo. Yo quiero que tal objeto de la ilustración esté más adelante o más atrás. O sea, tenés que empezar a agregarle un montón de cosas para poder que te dé un resultado menos indecente. Ya. Bueno, también pienso, César, que tal vez, eh, hablando ya seriamente, pues es el inicio de un proceso, ¿no? Que está en desarrollo. Me imagino que de aquí a un año o 2 años la herramienta será bastante mucho más acertada. Bueno, ni siquiera en tanto tiempo, no sé, estoy diciendo tal vez cualquier cosa, pero estoy pensando, por ejemplo, en la evolución de la internet, del Google, por ejemplo. Yo recuerdo las primeras búsquedas una vez que fuimos, no sé, por allá en el año 1998-99, fuimos juntos, vos y yo, a un lugar en donde había internet, acá en Palmira, que es donde estoy ahorita. Eh, bueno, y era como todo un trámite poder acceder a un computador y luego hacer una búsqueda lentísima. Es decir, pues tendrá que ver con la posibilidad de que se desarrolle esta herramienta y, pues logre pues como unos niveles mucho más altos, pues para poder hacer las cosas que se le pidan, me imagino, ¿no? Claro, por ejemplo, de hecho ya han salido otras herramientas. Hay una herramienta que es muy famosa ahorita que se llama Midjourney, que la quiero probar para los siguientes episodios. Eh, pero, claro, ella te genera resultados interesantes, bonitos, ¿sí? Pero lo que me gustaría es que sean resultados conceptualmente al menos concretos, ¿sí me entiendes? O sea, como con una intención, como Ujú. que sepamos que queremos tal o cual estilo, hacer las cosas en tal o cual estilo, que queremos tal o cual escena, ¿sí? Y para esto, lo que te digo, se necesita como entender cómo hablarle a esta herramienta, qué, qué parámetros decirle, que se necesita la inspiración de qué estilos son los que nos gustan, en qué tamaños, qué colores, todas esas cosas hay que decírselas. O sea, al final estás haciendo lo mismo que cuando tenés un programa de diseño. Ya, ya, claro, ok. Y no, lo que vos dices es cierto, o sea, al final, pues esto es un proceso, es el inicio de un proceso, es el Ujú. inicio de un proceso y vos ves y sale gente con 10 dedos y sale gente con más de 200 dientes. Sí, bueno, sí, como la carita esta del personaje que salió en la portada del último episodio, que es rara, ¿no? Que está como mueco, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, sí, hay sí. personas que se han quedado muecas también. Es como un boxeador, parece que no tuviera como dientes como en la De aquí, parte. de aquí para atrás. Sí. Y allí es donde quería hablar como la otra parte del asunto y es, resulta que
vos sabes que Go es el juego de mesa más antiguo de la historia, ¿no? Que es un juego japonés. Ajá, O sea, es más antiguo que el ajedrez. ya. Y este juego trata de que vos tenés que encerrar, unos son las negras, otros son las blancas, y este juego trata de que tú tienes que encerrar las fichas del otro personaje, Ujú, del otro jugador, perdón. Entonces, gana el que exitosamente logra hacer que el otro jugador no se pueda mover por fuera de o sea, hacerle un círculo pues alrededor, ujú. básicamente. Eh, digamos, es un juego más creativo, no recuerdo muy bien por qué, pero pues requiere como un nivel más alto de creatividad que el ajedrez, que es solo de posibilidades. Ujú. Entonces, a los investigadores les tomó mucho más tiempo desarrollar una solución de inteligencia artificial que pudiera ganar en Go. Ya. Ajá. ¿Sí? Esto sucedió hace, di tú, 5, tal vez 8 años, hace relativamente poco, lograron hacer un programa que le gane a los campeones de Go. O sea, lo que pasó en ajedrez hace muchos años, pasó en Go hace muy poco tiempo. Ok. Y desde entonces ha sido difícil o prácticamente imposible para los campeones de Go, o sea, para las personas, ganarle las máquinas en este juego. Ajá. Ajá. Y lo que ha ido pasando es que simplemente han ido desarrollando mejores máquinas que le ganan a las máquinas anteriores. Ya, ya. Hasta que este año, hace unos meses, unos investigadores del MIT lograron ganarle a la máquina. Ajá. Y lograron ganarle con una técnica de principiante. Ajá. O sea, construyeron otra máquina, digamos, descubrieron cuál es la falencia. No me voy a extender como en los detalles de cómo hicieron la investigación, sí, pero es muy interesante, podría poner las notas en el capítulo. Eh, Desarrollaron otra máquina para descubrir las falencias de este sistema experto que podía ganar en este juego. Y descubrieron que lo que pasa es que el sistema, si bien sabe jugar, no entiende el concepto de las fichas agrupadas. Ujú, ¿Sí? No entiende que esto son 3 fichas ujú, que yo debo proteger. ujú, ¿Sí? No entiende que esos son otro agrupamiento de fichas. Entiende la ficha, entiende el elemento como ficha y dónde ponerlas, ujú, pero no entiende el concepto de que esto es un juego, ujú. ¿sí? Y que yo debo proteger las fichas. Entonces, si vos jugás como un principiante, que es como que es una técnica de principiante, que es tratar de de ir cerrando todo el tablero, un jugador experimentado pues puede ver eso sin ningún problema y la inteligencia artificial no puede. Ya. Y el experimento científico que hicieron es que ganaron como el 80% de los juegos, una cosa así absurda. Ujú, ujú. Entonces, digamos, todo esto para conectarlo con lo que estábamos hablando al principio, que me parece muy interesante, y es eh, que estos sistemas expertos que estamos desarrollando, que si bien pueden hacer cosas técnicas increíbles, que pueden copiar estilos, eh, al final no entienden los conceptos detrás de esos estilos, no entienden el concepto de que es una agrupación, que al final está jugando un juego, ¿sí? Ujú. Que al final tiene que proteger una agrupación de fichas, no Ya. entiende que nosotros estamos haciendo un capítulo sobre... estamos haciendo un capítulo en el que hablamos de inteligencia artificial, pero también hablamos de literatura, ¿sí? Ujú. No entiende esos conceptos, entonces al final no nos puede dar el resultado o sea, no puede crear nada a partir de eso. Podemos darle Ujú. instrucciones, pero no puede Ujú. crear a partir de eso. Ujú. Claro, hay Entonces, una bueno. cosa que yo creía ver en estas imágenes que nos estaba botando este ayudante y tenía un poco que ver como con la literalidad de los conceptos quizás que vos les estabas, yo supuse, ¿no? Que le estabas dando como unas instrucciones sobre más o menos por dónde habíamos ido en el podcast y Ujú. parecía estar botando como imágenes un poco literales, ¿no? Eh, como básicas, como interpretaciones todavía muy básicas. eh, y digamos como que carecía como de esta finura que puede tener pues como un buen artista, un buen diseñador, un buen ilustrador, en lograr abstraer un poco
las imágenes, ¿no? O en por ejemplo, darle un foco mayor a determinado componente o determinado elemento de todo de ese concepto, ¿no? Como que en el juego de composiciones que puede hacer una sensibilidad mucho más aguda, alejándose de la literalidad y de repente como tratando de crear un relato que tenga que ver con capas más escondidas de esa instrucción que se le está dando, pues no parecía que lo lograra como todavía, o sea, era como una interpretación muy plana, ¿no? Y muy plana en todo sentido, pues como en la imagen, en el color, sí, hacía una interpretación muy plana del concepto en general, me daba la impresión. Claro, claro. De hecho, eso me ayudó a darme cuenta de que casi los 6 capítulos que hemos hecho se ha hablado de temas muy similares. Porque me proponía cosas muy similares, ¿no? Entonces, no, podría ser una persona con cara melancólica. Esto representa una persona sentada sola. Esto representa la melancolía de... Ya, Sí, ajá, sí. claro, sí, exacto. El cliché, ¿no? Sí. Efectivamente, Ya, efectivamente, el cliché del asunto. ok, ok. Qué bueno que Claro, a la hora de redactar un texto, pues puede venir a suceder lo mismo, o sea, como es lo que yo decía y me preguntaba si una máquina que redactara iba a poder llegar a hacer lo que hace un escritor, un artista, una sensibilidad específica con un sentido del humor específico, ¿no? O sea, que tiene la capacidad de demorar o aplazar más una idea, de detenerse en cierta, eh, o de tener cierta mirada sobre un evento, ¿no? Como su propio sentido del humor aplicado a un evento determinado. No es lo mismo lo que pueda leer de un evento trágico una persona que otra persona, lo que pueda leer de un evento más gracioso, más divertido, uno u otra sensibilidad, ¿no? Entonces la pregunta era si la máquina iba a poder lograr lo que lograba una sensibilidad específica. Voy a decir cualquier cosa, o sea, sobre un mismo evento lo leería diferente Chekhov a Dostoyevsky, por decir algo, ¿no? Por sus sensibilidades, por sus sentidos del humor, por su manera de percibir el mundo, etcétera. Y cada uno de esos escritores pues va a tener como una interpretación y una manera de narrar ese evento diferente. Entonces la pregunta es si las máquinas podrían desarrollar una sensibilidad propia, cada una de ellas además, ¿no? Cada uno de esos posibles escritores, eh, sí, lograrían esto o no lo van a lograr, ¿no? Que es finalmente lo que le da la riqueza a cualquier arte o a cualquier proceso creativo, ¿no? El sello personal de una voz determinada. sí, efectivamente, y pasa en todas las creaciones, creo yo. O sea, eh, de hecho, un youtuber, no sé si lo conté en un capítulo anterior, un youtuber hizo un ejercicio, un youtuber tal vez de los más famosos, que fue quien casi se inventó el concepto de blog, de videoblog. Eh, Le dice a ChatGPT, hazme, y como es tan famoso, él le puede preguntar, hazme un script de un video de Casey Neistat, que se llama el man, en el que hagamos un tour por Manhattan, algo así le dice. Y él le da un script, y el man va y graba el video. El mismo man. Sí, sí. Sí. Y el video es malo. Ajá. O sea, es malo, plano, carece de un montón de detalles que son lo que le dan la riqueza precisamente a este autor, a este creador, a la hora de hacer sus videos. ¿Sí? Y hay detalles tan básicos como que el man es como Messi, no como Messi el futbolista, sino como Messi en inglés, como que coge algo, como que el man coge algo y lo tira sobre la mesa, ¿sí me entendés? Y filma ese pedazo también y lo empieza a usar. Sí, como que hace ese tipo de jugadas y es en esos detalles, precisamente, y en esas interpretaciones y de cómo el man cuenta la historia, donde está la magia de por qué le engancha a uno el video, ¿sí me entendés? Eh, Cosas tan sencillas como el man hace 10 años hizo un episodio en el que pintó las gafas de blanco y entonces las gafas que uso ahorita siempre están como pintadas y como dañadas, pues, ¿sí?
Y entonces tiene como un montón de características, un poco lo que vos estás diciendo, aplicado también al blogging, que hacen que sea ese diferente a otro man. Si otro man va y graba el video, va a quedar igual de aburrido, porque son otro tipo de cosas lo que le dan el detalle y lo que le dan la magia a lo que hace el man. Básicamente es que estos sistemas siguen siendo unos copietas, ¿sí? Exactamente, Entonces, exactamente, exactamente. ya, ya. Son unos Bueno, copietas. mientras sigan siendo copietas, habrá todavía esperanza para los que queramos seguir haciendo las cosas por cuenta propia. Eh, en resumidas cuentas también, César, seguimos contratando a este, ¿cómo es que se llama? ¿Es A un Don chico o una Dali, chica? A Dali. a Dali. Ajá. No sé si sea un chico. Podría ser una chica que se llame Ya. Dali. Bueno, Dali me suena más a que es una chica. Sí. Pero entonces, ¿qué? ¿Seguimos con esta No, operación? yo quisiera contratar a otro señor que se llama Don Mid Journey. Ya, bueno. No, lo que quiero hacer, si quieres que hable, para cerrar ese tema, Ujú, es que pensemos en a quién queremos copiar, ya que es un ujú, copietas, ¿sí? ujú. Eh, y de pronto para cada capítulo hacemos el trabajo nosotros de qué es lo que queremos pintar allí, ¿sí? Y Ya. le decimos, píntenos esto en, en estos estilos a los que queremos copiar. Y tal Ok. vez eso nos dé un resultado más bacano de lo que queremos. Bueno, listo. Vale, perfecto. Yo quería aprovechar también que estábamos hablando de Biblioteca del Sol Ujú, y que estamos hablando del proceso de creación, eh, para que hablemos también como de la otra parte, que también es como la parte más importante de Biblioteca del Sol, que es ujú, la obra que no es creada por ningún sistema automatizado, ujú, que no se quiere optimizar de ninguna manera, y son los libros publicados de Biblioteca del Sol. ujú. Eh, no sé si vamos a hacer un especial, no sé si vamos a hacer más capítulos de esto, pero quería que me hablaras un poquito de Episodios Sobrenaturales, que es como el libro que todavía tenemos en stock, el libro como que le queremos dar salida. Contame un poquito de qué trata. Bueno, primero que todo, sí, yo quisiera que en próximos episodios habláramos de las otras obras o digamos de la otra obra que en estos momentos está todavía en circulación y que acunó o, o que impulsó o que acompañó Biblioteca del Sol y que se llama Memorias del Ocio, que es de un amigo nuestro que se llama Wilson Gutiérrez. Pero entonces, bien, hablando de episodios sobrenaturales, que es un libro que todavía está en circulación, que publicamos en 2016, ya hace 7 años, eh, Ush. pues que imagínate el tiempo que ha pasado, sigue en circulación, todavía tenemos copias. Y bueno, ahí está, yo creo pues para contarles a las 5 o 6 personas que ya sabemos que son fieles a este programa, que un poco este entusiasmo de hacer un podcast surgió por la necesidad de querer darle salida, darle continuidad al proyecto, sí, de hablar de temas generales, pero también pues de acompañar el sello editorial. Eh, y como decía, pues el sello editorial tiene episodios sobrenaturales, tiene Memorias del Ocio y hay unos nuevos proyectos. En cuanto a episodios sobrenaturales, pues es un libro que escribí yo, que de alguna manera es la continuación del primer proyecto que se llamaba El Mundo, que son cuentos fantásticos o lo que yo entiendo por cuentos fantásticos. Realmente el concepto, la verdad es que no lo tengo ni siquiera muy claro, pero yo intuyo que son cuentos fantásticos. Y bueno, que está ahí a la venta para quien quiera comprarlo y que bueno, vos ahorita nos hablarás de cuál es el mecanismo para adquirir el libro que todavía está en circulación. Todos nuestros amigos lo tienen, pero habrá quien lo quiera adquirir para hacer un regalo eh, a otro amigo que no lo tenga o amiga. Y estoy seguro de que habrá nuevos públicos o nuevas personas que quieran ser nuestros amigos y que quieran ser amigos y amigas de episodios sobrenaturales. Yo te conté, yo te conté que yo no tengo una copia del mundo ¿Verdad? ¿Qué la y, hiciste la que te di? se la regalé a un amor. Ya. Bueno, Bueno, bueno. se la Ah, presté y el amor se acabó ya. y nunca recuperé
mi novia, mi copia del mundo, ni mi novia tampoco en ese momento. Ya. Bueno, sí, siempre pasa, bueno. Es el destino de muchos libros. Sí, siempre pasa. Respecto al mecanismo de cómo se puede adquirir, o si tienen curiosidad y no van a escuchar nada más de lo que queremos decir, pues tenemos una cuña que hemos puesto en todos los otros episodios. Básicamente creamos historias y vendemos libros, y esos libros se pueden adquirir en bibliotecalsol.com/libros. O directamente en bibliotecalsol.com vamos a poner un banner donde vas a poder adquirir episodios sobrenaturales a través de... Bueno, ahí estarán los mecanismos, probablemente a través de WhatsApp, y también lo tenemos como libro digital en Amazon, por si ustedes son como yo, que les gusta tener algunos libros digitales. O están fuera de Colombia, donde todavía no vamos a llegar con los libros impresos, ¿no? Sí, bueno, donde nos vamos a demorar un poquito. Episodios tienen algo muy bacano y que creo que mucha gente lo ha dicho, y es la portada. La Ajá, portada del sí. libro me parece muy bonita, es una ilustración atemporal, lo que se suele decir atemporal. Yo quería, una pregunta que te quería hacer es si esa ilustración tiene algo que ver con las historias dentro. Sí, bueno, tiene que ver todo, pues es una interpretación o es como un relato paralelo que creó una artista ilustradora que se llama Gina Rodríguez. Ujú. Eh, pues hicimos como un trabajo de composición bien detenido, en donde pues ella pues leyó y vivió los cuentos para hacer todos esos dibujitos. Está llena de los personajes que están dentro del libro. Sí, aquí Y estoy sí, para es una verlo. portada que a mí me sigue gustando mucho. De hecho, me sigue gustando más la portada, el diseño y las ilustraciones que lo que hay por dentro. Eh, bueno, naturalmente como lo que hay por dentro lo escribí yo mismo, pues es normal que uno empiece a O mirar con sea, cierta distancia a su propia creación. ¿no te gusta el Y libro? ¿No te gustan los no, cuentos del me libro? parece terrible, me parece horroroso, me avergüenza todavía. Lo que pasa es que ¿Por hay que qué? ¿Por qué? venderlo, pues todavía tenemos copias. ¿Por qué te da vergüenza los cuentos? No, mentira, mentira, no. No, no, sigo estando, la verdad es que sí, sigo estando satisfecho de los cuentos, pero sí quiero empezar un proceso de reedición para hacer algunas correcciones. Para hacer algunas correcciones, no me avergüenza enormemente si hay unos párrafos, unas líneas que yo las leo y digo, pucha, pues nada, ya salieron casi 1000 copias de esta tontería que escribí aquí en estas 2 líneas. Pero luego también hay párrafos de los que me enorgullezco y me sorprendo. Digo, pero esto, ¿quién no escribió, por favor? O sea, parece escrito por una inteligencia Superior. extraordinaria. A veces me pasa que sí, que empiezo a descreer de lo que sucedió ahí, de lo que pasó ahí, pero voy y releo. Yo sí no puedo hacer como otra gente solía decir, que no volvía a leer nunca sus obras, ¿no? Que las leían de repente para hacer una revisión sobre las pruebas de impresión quizás, y que de ahí ya nunca más las volvían a leer. Y yo no puedo, yo cada uno de esos cuentos los he leído por ahí unas 100 veces, porque no puedo con la curiosidad de ir a comprobar qué tan malos pudieron haber sido. Y luego pues cuando los leo digo, bueno, no está tan mal, bueno, Tal vez menos no son mal. tan malos. Sí, yo creo que tiene que ver con un problema de seguridad que yo tengo. Seguramente. O más bien de inseguridad que tengo, ¿no? Entonces voy y voy y leo el cuento nerviosamente, creyendo que voy a encontrarme con lo peor de mí, y luego digo, bueno, no fue tan terrible. Y los argumentos sobre todo, pero esos no son míos, los argumentos no, nos los dicta algún fantasma. Son maravillosos. Los argumentos sí me parece que son increíbles, Sí, pero sí, bueno, un argumento increíble no es una virtud, no no, es no una es una gran excelente virtud. historia tampoco. Sí, no es una Eh, gran virtud, un argumento. Los argumentos son tremendos. El problema es ve, cómo lo desarrolla uno. claro, ayer justo estaba caminando por ahí, un pequeño apunte para que nos alargue el capítulo. Eh, Ajá. estaba por allí Sí. y me encontré un librito de apuntes de cuaderno de Lovecraft. Ajá. ¿Sabes quién es Lovecraft? Obviamente. Sí, pero no lo he leído. Y me pareció súper chévere porque eran como sí, como argumentos sueltos Sí, sí. de cuentos. Me pareció muy chévere
comprármelo y copiar un par para ver si escribo, si sigo escribiendo. Eh, quería, Ya, para desarrollar los argumentos que él dejó escritos. sí, para robarme un par. Ya, bueno, Porque está bueno ese sí ejercicio. leí un par bacanos y bueno, de pronto escritos bajo. Hay un personaje en uno de los cuentos, que quizás no lo recordes, pero hay un personaje que se dedica, que es un profesor de literatura, un modesto profesor de literatura, que se dedica a escribir argumentos, no hace nada más sino escribir argumentos y esa es su obra literaria. Yo justo te iba a preguntar sobre eso, sobre los argumentos de los libros. A mí me gusta y me gustan mucho los cuentos. Me gusta, no sé cuál me gusta más, si me gusta más el mundo o episodios, tal vez el mundo. Eh, Así, sí, tal vez me gusta más el mundo. ya, Pero me gustan y me siento viciado porque hay argumentos que son muy cercanos. O sea, ya. son, digamos, referencias, digamos, por nuestra cercanía, obvia cercanía, referencian muchos lugares que uno también tiene vivos, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, este episodio de La Distancia, las referencias a la casa de nuestros abuelos es clarísima, de nuestros abuelos de la familia materna. Pero te quería preguntar, ¿son todos los argumentos así o de dónde vienen o cómo son esas, cómo salen esas referencias también? Pues los argumentos, no, como te digo, no sé de dónde vienen, son ocurrencias a veces sugeridas en alguna conversación con alguna amiga, amigo. Eh, a veces simplemente sí, una ocurrencia por ahí caminando. Ah, bueno, a veces yo creo que es como alguna influencia de algún otro libro. Por ejemplo, bueno, yo creo que es hora de confesarlo. No, mentiras, aunque ya lo había confesado muchas veces. El cuento que está en el mundo que se llama El Olvido, yo, a mí se me ocurrió por un cambio de correos que tuve con una amiga. Y nada, me puse sentimental y empecé yo ahí como a fabular una posible situación en el mundo. Eh, y luego después de tener el argumento y estaba muy contento con él y sabía que iba a ser un muy buen cuento y tal, me di cuenta que se parecía mucho a un par de novelas de Saramago. De hecho, se parecía al ensayo sobre la ceguera y se parecía a las intermitencias de la muerte. O sea, se parecía, era calcado. Es extraño porque una novela no se parece a la otra, pero el cuento sí se parece a ambas novelas. Se parecen Entonces, los dos. sin embargo, pues yo lo escribí y creo que no quedó mal. Entonces, claro, los argumentos surgen pues como por un cúmulo de influencias que uno pueda estar teniendo, ¿no? Como te digo, luego ya el problema es lograr desarrollarlo, lograr escribirlo, que la historia pues se sostenga párrafo a párrafo y llevarlo a un buen puerto. Ujú. Y luego, claro, en mi caso, pues pues que he escrito más bien poco, en general el soporte que le he dado a esos argumentos han sido escenarios que he habitado. Entonces luego me daba cuenta que tanto eh, los cuentos del mundo como los de episodios están asentados en espacios de Palmira, de Bogotá y de Sesquilé, que fueron pues como tres lugares en los que estuve viviendo durante temporadas importantes pues. Y por supuesto, sobre todo Palmira, pues está tan interiorizada y tantos vínculos emocionales con estos lugares, con las cuadras de este barrio, con el interior de las casas, con las cordilleras, con los almendros, con las largas calles, etcétera, pues que terminan apareciendo siempre, pues digamos que con una cierta verosimilitud. Eh, lo siento, es que me quedé leyendo un párrafo que justamente Ajá, abrí el libro y me salió como en un párrafo que me gusta mucho, que es del cuento que más me gusta, que es Las líneas de su cuerpo, de este ajá, libro. ajá, Eh, tengo muchos sentimentalismos con ese cuento. ajá, Porque justamente estaba buscando la parte en la que ellos salen del bar y pasan por la 45 y tal. ajá, Digamos, como que si uno ha habitado esos espacios y se puede relacionar muchísimo con lo que sucede aquí. Pero quería saltar a otro tema. ajá. Digamos, Oye, bueno, no saltar, perdón, voy pero a hacer un paréntesis rapidísimo. Vos decís que dale. pasan por la 45. Yo nunca imaginé que pasaran por la 45, pero es ¿No? supremamente interesante porque uno construye según sus Claro, propios recuerdos, ¿no? Sí, sí, claro. probablemente imaginaba
que era por Ajá. ahí cerquita, por la séptima, y Sí. quizás vos No, viste pero por la no dice 45. específicamente que pasan por la 45. Ah, bueno, no sé, es probable, entonces ya no me Creo, acuerdo. creo que sí lo Ah, dicen bueno, listo, no, entonces de específicamente. pronto sí. Bien, mira que no me Porque acordaba si hubiese sido... alguien que estaba habitando esos espacios por ese tiempo, justo o sea, como que lo estaba leyendo a mi lado y se rió y me mostró la referencia. Y le Ah, bueno, pareció muy listo, de bonita. pronto sí. Bueno, de pronto sí. Pero bueno, te iba a preguntar, o bueno, no preguntar. Digamos, todas estas referencias, lo que me parece a mí es que construyen, y el por qué me gusta este cuento, porque construyen algo que no he leído en otras partes, ¿no? Digamos, tal vez sobre Bogotá se haya escrito mucho, pero referencias como muy palmiranas o muy de estos pueblos en la sabana, eh, no hay tantas, o bueno, no conozco tantas. Eh, entonces, por eso me parece que son muy originales, pero también se me hace difícil a veces como decir cuál es el género de este libro. Esto es literatura fantástica, bueno, claramente es ficción, pero no sé, digamos, a veces encuentro como similitudes con el realismo mágico, pero no sé si eso sea realismo mágico, por ejemplo. Eh, ¿Me quieres hablar de algo de eso, pues? ¿O me quieres dar Sí, claridad al bueno, menos? pues lo que te puedo decir es que yo tampoco estoy muy seguro. En la reseña que escribía para el... Claro, como yo mismo soy el editor de estos cuentos, de estos libros, a mí me tocaba Ujú. escribir la reseña y me tocaba escribir las críticas que salían en la prensa. Bueno, en la reseña yo decía que los cuentos eran presuntamente fantásticos porque tampoco tengo claridad sobre el concepto, ¿no? Ujú. Y en realidad, bueno, no, seguramente que los críticos pues que se dedican a estudiar los géneros y a diferenciarlos pues tendrán mucha más claridad sobre esto. Yo no logro entender, o sea, yo me atreví a decir que eran episodios sobrenaturales, pero luego después creo que hay diferencias entre el concepto de lo fantástico y lo sobrenatural. No sé, para mí son cuentos fantásticos en la medida en que o sobrenaturales o fantásticos, en la medida en que los parámetros de la realidad se ven alterados, se alteran por alguna razón inexplicable generalmente. No es que alguien los cambie, simplemente cambian esos parámetros de la realidad. Y bueno, los personajes tienen que enfrentarse a esas nuevas circunstancias. Y en general luego me daba cuenta, y supongo que ahí es donde entra el carácter de uno pues a operar, los personajes pues sufrían pacientemente la circunstancia, ¿no? Había pues como un carácter especial para tener que entender, someterse, aceptar, dialogar con esa nueva circunstancia, sobre todo aceptarla y pues convivir con ella como con una cierta resignación, con una posible tristeza. Entonces, por eso para mí son sobrenaturales, porque lo que es cotidiano, lo que hace parte pues de los parámetros de la realidad, se desdibujan esos límites y pasan cosas extrafalarias, ¿no? Fantásticas. Sí, sí. Ahora, bueno, mencionaste lo del realismo mágico. Ujú. Claro, no sé, ese concepto pues le han dado tantas vueltas, yo me imagino. Am, y pues no sé, vos qué puedes decir, cuál relación le encontrás o cuál diferencia. Es, a ¿Y, ver, y, hay un y cuál, par. y cuál de los dos son mejores, episodios o los libros? ¿Qué te parece mejor, episodios sobrenaturales o 100 años de soledad? Los 100 años de soledad. Vota aquí. Si Qué no saben, no risa. No, voten. Si saben, voten ya. no, yo sé que 100 años de soledad es mejor. Yo- Hombre. Bueno, no, mentiras, mentiras. Pero es porque 100 años de soledad es mejor que todas las novelas del mundo que se han escrito Es, hasta ahora. es, O es, que es cualquier otra página. al menos escrito en español. No, no, eh, en todos los idiomas en todos los idiomas. y en todas las literaturas del universo. No podría lograrse algo más acabado. Em, pero hablando, por ejemplo, de 100 años de soledad, eh, digamos, en una materia en la universidad que perdí 2 veces, pero que estudiábamos 100 años de soledad, eh, hablábamos que
una de las características del realismo mágico es que, alguna vez te comenté esto, que las cosas mágicas se contaban con cierta naturalidad y las cosas reales se contaban con cierta magia, ¿no? Entonces, en Cien años de soledad hay un personaje que vive generaciones y nadie parece decir nada al respecto, nadie dice nada al respecto. Hay una epidemia en la que nadie duerme y el pueblo sigue funcionando de la misma manera. Nadie, digamos, se relata como si fuera una cosa más en el día a día. Mientras que otras cosas, digamos, más normales, como que pase una mariposa amarilla, sí se relataba como con toda la magia del asunto, como sí se le daba como un carácter espectacular. Ujú. Lo mismo cuando lo llevan a conocer el hielo. Entonces, eh, digamos, encontraba ciertas similitudes porque hay momentos, digamos, en episodios sobre todo, hay momentos en los que en el día a día empiezan a pasar estas cosas sobrenaturales, estas cosas fantásticas. Y a veces, tal vez por esa resignación que me acabas de contar, por esa resignación de los personajes, eh, es como que empiezan a vivir estos episodios fantásticos de una manera muy natural. Me gusta cómo pasa en la distancia, ¿no? O sea, si bien hay una circunstancia que modifica el mundo y les toca vivir bajo esas circunstancias de distancia, Ujú. ellos siguen yendo a comprar el pan, a prepararse el Ya. desayuno, ¿sí? Allá Por es eso, por cierto, eso la sí. similitud. Ah, mira, que es cierto. Pero mira, pero no, no así el personaje. Creo que el personaje central es el que Ajá. siempre se da cuenta y le parece raro que a los demás no les parezca raro. Ujú, Bueno, por lo menos en la distancia, en el cuento que se llama El robo también, de repente la vida que vivía se la han robado, eh, ujú, y él se sorprende y a los otros pues les parece que está loco simplemente. ujú. Entonces, mira, qué interesante. A propósito, sí, sí recuerdo que García Márquez en una entrevista decía que cada uno de esos eventos espectaculares o sobrenaturales, o fantásticos, digamos, tenían una qué, tenían su fuente en la realidad. O sea, había algo que había pasado que tenía estas características, y decía que no había, que uno podía ver evento a evento en Cien años de soledad cada una de estas cosas eh, que pasan, ¿no? Bueno, no sé de dónde habrá sacado, por ejemplo, lo del disparo de la muerte de José Arcadio, pues que es un disparo que no sale de ningún lugar, y lo del hilo de Ujú. sangre, no sé cómo poder explicar que esto tenía un asentamiento Saberson. en la realidad. Pero bueno, sí, sí, él lo decía, Pero, ¿no? Por eso de pero, repente esta cosa de narrarlas como si cualquier cosa, ¿no? Porque eso ujú. decía que sucedía en su pueblo, ¿no? Como que Claro, hablaban de pero, esas cosas pero por ejemplo, espectaculares como las cosas de todos los días. claro, pero por ejemplo, y justo en ese punto, el episodio el episodio del diablo, el cuento del diablo, sé que está basado como en una historia del barrio donde crecimos. Ujú. Y cuando vos lees muchos fragmentos, en serio, al menos yo que crecí allí, sentí que son cosas que pueden pasar en cualquier día en Palmira, ¿no? Sí. Entonces, de pronto hay un poco de lo mismo, ¿no? Pero pues también somos del mismo país, no de la misma zona, pero de pronto pasa un poco de lo mismo, como son estos eventos que no pasan, digamos, en otros lugares del planeta, entonces se sienten, y pues se les da una interpretación literaria, entonces se sienten sobrenaturales, se sienten muy curiosamente extraños. Ya, ya, ya. Sí. Sí, bueno. Sí, en el caso del diablo es cierto que casi todo lo que pasa y que es muy extraño, sí pasó, ¿no? Sí, sí. Bueno, salvo el final, que pues ya tiene como esta especie de delirio onírico, o de una salida pues entre cómica y fantástica. Eh, sí, las cosas que pasaron y que son muy extrañas, extrañísimas. Pero bueno, son extrañas y que sí pueden pasar. Son extrañas porque la gente se comporta de esa manera, porque estamos un poquito dementes, y nos comportamos de ciertas maneras también, ¿no? Digo, estamos en estos ámbitos barriales. Mm.
Pero entonces una cosa que quiero decir sobre el libro, que es mi interpretación después de haberlo leído, eh, es que sí son historias que me parecen originales, ¿sí? Difícil enmarcarlas. Gracias. Pues Gracias. precisamente por todo esto, seguramente le habrás copiado, o bueno, no sabemos a quién le copiaste, tal vez. No, no lo sé yo mismo, pero sí, seguro que todo eso es una copia. Son historias originales con unas inspiración, o sea, al tomar de tantas partes, creo yo, como de diferentes partes, sí al final sucede como un producto original que igual es muy fácil de leer, ¿no? Yo creo que pueden decir eso de todos los libros a los que están queriendo vender, pero igual es un libro muy fácil de leer a mi parecer. Y eso me gusta. Esa es mi interpretación de episodios sobrenaturales. ¿No será porque somos hermanos también que te gusta? Sí. De pronto, aunque se lo regalé a un par de personas y le dijeron que les parecía muy chévere. Tal vez era porque me tenían aprecio. Ya. Y así millones de lectores Millones de lectores. Entonces, tienen eso es lo que queremos una razón extraliteraria para que le guste. Exacto. Entonces, precisamente eso es lo que queremos que suceda de ahora en adelante, que Biblioteca del Sol está resurgiendo. Uh-huh. Lo que queremos que suceda es que si a usted le parece que si usted ya ha leído el libro y le pareció que está chévere, pues me parece que se lo podría recomendar a alguien para que le diga también que está chévere porque le tiene aprecio. O sea, así usted va a saber si le tiene aprecio o no. A mí también me parece que está chévere porque yo en parte me tengo también bastante aprecio a mí mismo y por eso soy condescendiente conmigo. El libro Episodios Sobrenaturales lo pueden conseguir en bibliotecalsol.com/libros. Ahí encontrarán el link a Episodios Sobrenaturales y a los otros libros, pero Episodios Sobrenaturales está allí y estará el botón para comprarlo en Amazon como un libro digital, como un ebook, y para comprárselo directamente a Rodrigo, que tiene las copias que hacen falta. ¿Algo más que quieras decir de esta obra, Rodri? No, por lo pronto no. 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 Dejaste. No. Creo que fuiste muy claro y creo que logramos entregar el mensaje que existe todavía este libro y hay copias que pronto se van a acabar porque vienen nuevas obras en Biblioteca El Sol. Que seguramente estaremos hablando de ellas en los otros capítulos después de que sigamos hablando de más bobadas. Exactamente. Quédate conmigo, remató. Ahora mismo no tenemos otra oportunidad en la historia del universo y estoy seguro de querer invertir en nosotros todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer. No hay nada que me ate a nada. Podemos ir en cualquier dirección, en cualquiera. Esa parte me gustó un montón. Ya, es una declaración de amor, ¿no? Es una declaración de amor. Me gusta muchísimo. Muchísimo. ¿Es original o ya lo habías escrito antes? Tal vez la haya dicho. Tal vez sea textual de algo que dije alguna vez. Bueno, ¿te parece si vamos con el texto de esta semana? Vamos con el texto de esta semana. Vamos con la cuña antes del texto. Bueno. Aunque ya lo dije varias veces, ¿qué le vamos a hacer? Es el podcast y blog de Biblioteca El Sol. Creamos historias y vendemos libros. Libros que puedes adquirir en bibliotecalsol.com/libros. También puedes ver los clips en nuestro canal de YouTube, Biblioteca El Sol, y en nuestro Instagram, Biblioteca del Sol. A veces subimos cosas a TikTok, donde también nos puedes encontrar. Entre tanto, quédense a escuchar el texto de esta semana. Muy bien, el texto de esta semana. Las cosas no sabemos para qué sirven, sino después de quitárnoslas de encima. El tiempo en que nos acompañan, la mayoría de ellas se quedan ahí detenidas, pálidas y equívocas, sin lograr expresar todo lo que tienen por decir o por hacer. Y nosotros, neuróticos, incurables, poseídos de una amargura feroz, casi no podemos soportarlas. ¿Por qué su torpeza, su impertinencia? ¿Por qué tan invasivas? Tratamos de no reparar en ellas, de fingir que no existen,
pero basta que a nuestro paso bajen la cabeza como avergonzadas para provocar un ruido de tejas de zinc sacudidas por el viento. Un ruido que nos exaspera hasta la locura. Pero pasa un buen tiempo antes de tomar alguna decisión. Bastaría un solo movimiento para hacerlas desaparecer. Y sin embargo, decidimos padecerlas, decidimos la alteración, la ira y la blasfemia. Pareciera gustarnos este juego que nos enfurece, que nos bestializa. Tanto nos gusta maldecir entre dientes como rascarnos las picaduras. Habitamos la sensación de odiar, de querer matar, reconociendo que no seremos capaces de mover un dedo. O no por ahora, quizás mañana, el próximo mes, cuando sea el momento propicio. Algún día, el tiempo en que la decisión no implique mirarnos a los ojos y reconocer la cobardía de no haber querido cambiar la memoria por el vacío. Quisiéramos que todo se decidiera en el momento en que salimos de viaje, que el asunto se arreglara solo, mientras estamos ausentes. Claro, si no fuimos nosotros quienes pusimos cierta cosa en determinado lugar, ¿por qué tendríamos entonces que decidir sobre ella? ¿Por qué no decide ella sobre sí misma? ¿Por qué esta exigencia de ser el olvido y la miserable indiferencia? Las cosas no saben lo que cuesta a un corazón lanzarse sobre ellas y quebrarles el pescuezo. Y no saben tampoco decirnos para qué son buenas. Si fueran buenas y nos lo dijeran, si hicieran su parte, probablemente hasta nos sentáramos a su lado a tomar el café de por la tarde. Tal vez dejáramos esta inquietud de bestia entre rejas que no sabe hacer más que ir de la cocina a la sala y de la sala a la cocina, con el pecho atiborrado de furia, a punto de descargar la ira contra el viento. O contra otra cosa inocente e indispensable, como un armario, como la mesa del comedor, como el teclado, como la lámpara o el libro. Contra la otra, la culpable, la que nos estorba y nos pesa, contra esa no hacemos nada. Al contrario, bebemos su veneno. La llevamos a cuestas como condenados por un código invisible, un código no escrito por nadie, pero cierto y definitivo como el propio apellido, como la sangre, como el rostro y el genio que le ha tocado a uno en suerte sin poder cambiárselo. Pareciera no haber salvación frente a las cosas, pero también un día viene a suceder que sin gravedad ni razón alguna, al fin decidimos sacarlas fuera. ¿Para qué un árbol de Navidad o una colección de llaveros? Las ponemos sobre el andén y cerramos la puerta. Esa tarde de repente no pensamos más en ellas y en adelante no recordamos el infierno que llegó a hacernos vivir. Pero un día, como una paloma, se nos cruza la respuesta que no quisieron darnos jamás, y entonces padecemos una suerte de remordimiento y nos adentramos en un mar de comprensión. También nosotros somos cosas inútiles, abstrusas e invasivas, y nadie sabe para qué servimos exactamente, ni por qué nos hemos quedado de pie sin terminar de decidir si entrar o largarnos definitivamente de una fiesta a la que hemos llegado no estando seguros de haber recibido una tarjeta de invitación. Estorbamos donde sea que nos ubiquemos, como un anaquel oxidado, como una caja de medicamentos vencidos, como una silla de rueditas sin uno de sus brazos. Y así como tantas veces nos ha pasado a nosotros mismos, el otro, la otra, no sabiendo para qué diablo servimos, tampoco tiene el valor de extirparnos o echarnos al vacío. Se acostumbran a nosotros, a esta miseria, y maldicen entre dientes porque les ha correspondido por un designio inexplicable el tenernos a su lado. No sabemos qué hacer unas cosas con las otras, pero un día todo esto ha de terminar. Muchas gracias, hasta luego y feliz año.